Imagina subir a un tren de lujo, rumbo a un destino en Alemania, junto a más de un centenar de pasajeros. Todo parece normal, hasta que el tren entra en un túnel y jamás vuelve a salir. Pasan décadas y cuando todos ya lo habían olvidado, el tren reaparece, pero a miles de kilómetros de distancia y en otro continente. ¿Cómo es posible que una enorme máquina de acero y sus pasajeros atraviesen el tiempo y el espacio como un barco fantasma? Este es el extraño caso del tren fantasma de Zanetti, una de las historias más enigmáticas del siglo XX. ¿Fue un experimento fallido, un accidente en el tiempo, o algo que la ciencia aún no puede explicar? Hoy, en Narraciones de lo Insólito, desentrañaremos cada detalle de esta desaparición imposible y su misteriosa reaparición. Prepárate para un viaje al límite de la realidad. Descubre lo asombroso. Explora lo inexplicable. En 1911, una empresa ferroviaria italiana construyó una línea de tren que cruzaba toda Europa. Para mostrar su capacidad, la compañía ofreció boletos gratuitos a los pasajeros el 14 de julio. El tren partió de Italia con destino final en Alemania, llevando a bordo un total de 106 personas. Al principio, todo parecía normal, pero al entrar en un túnel, el tren desapareció misteriosamente. Es decir, entró en el túnel, pero nunca salió del otro lado. La entrada y salida del túnel fueron cuidadosamente inspeccionadas por equipos de rescate, sin encontrar rastro alguno del tren de 10 vagones. Afortunadamente, 2 pasajeros lograron saltar antes de que el tren desapareciera y dieron sus testimonios. Uno de ellos comentó que, al acercarse al túnel, comenzó a escuchar un extraño zumbido en su mente que se intensificaba cuanto más cerca estaban. Además, justo antes de entrar en el túnel, vio una espesa niebla blanca que envolvía completamente el tren. Presos del miedo, él y el otro pasajero decidieron saltar. Después de que el tren entró en el túnel, se escuchó su silbato, pero pronto se desvaneció, dejando el túnel vacío. Los residentes locales pensaron que el tren simplemente se había ido, pero cuando llegó la policía, descubrieron que el tren había desaparecido en el túnel sin dejar rastro. Este incidente dejó a todos perplejos, y la administración local decidió sellar el túnel. Sin embargo, con el tiempo, el túnel colapsó y quedó enterrado. En 1940, en algún lugar de México, se reportó que un tren similar apareció en las vías. Emitía humo negro y avanzaba lentamente por los rieles. Los pasajeros a bordo parecían exactamente iguales a los de 1911 y afirmaban ser viajeros de esa época. Esto dejó atónitos a quienes los vieron, y los 106 pasajeros fueron considerados enfermos mentales y trasladados a un hospital psiquiátrico local. En ellos se encontraron varios objetos antiguos que databan de décadas atrás. Esto llevó a la pregunta: ¿habían realmente viajado a través del tiempo? Algunos teorizan que cuando el tren cruzó el túnel, un movimiento sísmico local pudo haber generado una fisura en la tierra, liberando energía que afectó al tren y provocó su desplazamiento temporal. Sin embargo, investigaciones posteriores
no hallaron evidencia de sismos en ese momento. Otra teoría sugiere que las vías del tren, como una inmensa red metálica, podrían funcionar como un conductor eléctrico móvil. Bajo ciertas condiciones, esto podría hacer que el tren salte a otras líneas ferroviarias. Pero si esta teoría fuera cierta, ¿por qué solo este tren se vio afectado? Investigadores han examinado los archivos de la época. Primero, en 1911, no existía ninguna empresa que distribuyera boletos gratuitos. Solo había descuentos en boletos de tren, y no hubo ningún tren directo entre Italia y Alemania en esa fecha, ni siquiera en todo el mes de julio. Luego, en México, en 1940, se encontraron registros de un grupo de personas con trastornos mentales, 6 de las cuales fueron internadas en un hospital psiquiátrico. Curiosamente, uno de ellos decía ser un trabajador ferroviario nacido en 1911. Y en su estado de confusión, relataba historias que parecían estar ancladas en 1911, lo cual fue registrado por otros y eventualmente se convirtió en esta leyenda. Una desaparición que desafía la lógica, la ciencia y nuestra comprensión de la realidad. ¿Realmente cruzó el tiempo y el espacio atrapado en una dimensión desconocida? ¿O es solo una leyenda construida sobre rumores y coincidencias inquietantes? Aunque los archivos históricos y las explicaciones racionales intentan desacreditar este relato, el misterio sigue vivo, alimentado por el asombro de quienes buscan respuestas en los límites de lo inexplicable. Pero al final, quizás lo más fascinante de este caso no es solo si ocurrió o no, sino el eco de su misterio que perdura en nuestra imaginación. Un recordatorio de que, en este mundo, aún quedan secretos que desafían la razón. Si el video te gustó, no olvides darle like, suscríbete. Eso me ayuda mucho a seguir creando este contenido. Hasta el próximo video, gracias.